Bueno, entonces continuamos en nuestra tercera sesión con la tercera conferencia de hoy y hace alusión a los actos procesales de decisión. ¿Qué tenemos entonces aquí? Primero, el 278, que entra a definir, igual que lo hacía el Código de Procedimiento Civil, las clases de prudencias judiciales, que son solo dos, las sentencias y los autos. El Código General del Proceso, manteniendo la misma línea del de procedimiento civil, define las sentencias y qué actuaciones deben terminar con sentencia para determinar que todas aquellas otras decisiones de un juez serán autos. Les define cuáles, y miremos cuáles son con sentencias. Es más, en el Código de Procedimiento Civil habían 4 eventos que terminaban con sentencia, eso se conserva, se llevaron igual al Código General del Proceso, pero se incorporó uno nuevo. Entonces, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, ya existían las que deciden sobre pretensiones, las excepciones de mérito de fondo y las que resuelven sobre los recursos extraordinarios de casación y revisión. Entonces, miren que lo nuevo que es. Lo nuevo es aquellas que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, porque esa sí no está en el Código de Procedimiento Civil. Y entonces, las 4 tradicionales, que es todo el tema sobre pretensiones, todo el tema sobre excepciones de fondo de mérito, la resolución de los recursos extraordinarios de casación y revisión, siguen elevados a la categoría de sentencia. Y se le agrega una nueva, el incidente, la decisión del incidente que le queda perjuicios. Entonces, la providencia que resuelve el incidente de liquidación de perjuicios hoy es con sentencia. Entonces, aquellos casos en los que hay lugar a concretar la condena en abstracto contenida en una sentencia o en un auto. Y el trámite del incidente para todos está consagrado en el artículo 283, condena en concreto, que veremos más adelante. O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el panorama hasta aquí? El panorama hasta aquí es que en el contexto del Código de Procedimiento Civil todos los incidentes se resolvían vía autointerlocutorio. Ahora, con este cambio, el incidente que decide la liquidación de perjuicios se define con sentencia y todos los otros incidentes se seguirán definiendo con autointerlocutor. Al elevarlo a categoría de sentencia, tenemos que entender entonces que es susceptible de los recursos extraordinarios cuando prosperen las causales. Y pues ya sabemos que el trámite de todos los incidentes, incluido este, está pues en el 283, lo especifica en el 283. Ejemplos en los que hay que pasar de in genere a in concreto, que sería cuando tenemos que desatar ese incidente. Porque, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que el juez está obligado a fallar en lo posible en concreto. ¿Cuándo? Cuando tenga los elementos de juicio. Pero es que hay unos eventos en los cuales tiene que fallar in genere. Y nosotros aquí en la segunda conferencia de esta tercera sesión acabamos de ver un evento de esos en los cuales veíamos que para el retiro de la demanda puede darse el evento en que el demandante al materializar esa medida cautelar haya causado unos perjuicios y como la retira o la va a retirar, decíamos que se puede retirar la demanda aún practicando medidas cautelares, o si se hubiesen practicado medidas cautelares, puede que queden esos perjuicios y las dos partes no digan nada en torno a ellos. Pues vean que ahí el juez tendría que determinar, ordenar la entrega de la demanda como consecuencia del retiro y nos quedamos con el incidente. Ahí estamos en una decisión in genere, en abstracto, en la cual el juez dijo hay unos perjuicios, pero toca materializarlos, toca pasarla en concreto, y ahí es donde tiene la razón de ser del incidente. Aquí tenemos dos ejemplos, uno del artículo 67 y otro del artículo 597, en donde pasamos de una sentencia in genere, porque las situaciones dan para que se produzca en abstracto, y posteriormente materializar, o sea, pasarla en concreto.
Una, el contexto del artículo 67, llamamiento al poseedor o tenedor, materia de procesos declarativos, ¿cierto? Y una del 597 en materia de acción ejecutiva, de procesos ejecutivos, que se levantarán el embargo y secuestro en los siguientes casos. Entonces, miremos, ¿qué dice el 67? De llamamiento al poseedor o tenedor. El que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella deberá expresarlo así en el término del traslado de la demanda, con la indicación del sitio donde puede ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante y una multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces miren que ahí se puede dar ese tema de los perjuicios en caso de que no cumpla, expresándola en el término del traslado de la demanda, del sitio donde pueda ser notificado ese poseedor o tenedor. Y entonces esos perjuicios quedan nombrados, quedan dispuestos ahí en la decisión y tendríamos que desatar el incidente para pasar de esa condena in genere a una condena en concreto. En el 597, en materia de procesos ejecutivos, ¿qué tenemos? Lo pertinente. Siempre que se levante el embargo o secuestro en los casos de los numerales 1, 2, 4, 5 y 8 del presente artículo 597, ya lo miramos, 1, 2, 4, 5 y 8, se condenará de oficio o a solicitud de parte en costas y perjuicios a que impidieron tal medida, salvo que las partes convengan otra cosa. Entonces volvemos a la situación muy similar. Puede, en esos numerales miremos cuáles, cuando se levante ese embargo o secuestro en esos casos. Si se pide por quien solicitó la medida, claro, el interesado, ¿cierto? Si se desiste de la demanda que originó el proceso, sus consecuencias van de la mano, es 1 y 2. Si se ordena la terminación del proceso ejecutivo por la revocatoria del mandato de pago o por cualquier otra causa, sí, se terminaría. Si se absuelve al demandado en proceso declarativo o este termina por cualquier otra causa. Y el octavo, si un tercero poseedor que no estuvo presente en la diligencia de secuestro solicita al juez del conocimiento. Entonces, en esos eventos también podemos llegar a unos perjuicios y estaríamos frente a una condena in genere que tendríamos que desatar el incidente para llevarla a en concreto. En sí, el Código General del Proceso, entonces eso en torno a la sentencia, ya está absolutamente resuelto. En cuanto a los autos, no clasifica los autos, simplemente dice que son autos todas las demás providencias, sacando cuáles, estas 5 que terminan en sentencia, son autos todas las demás providencias. Pero no entró, como si decía el Código de Procedimiento Civil, a clasificar en sí los autos, a subdividirlos, pero en el 279 no lo deja completamente claro al decir, salvo los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa. Con esto, ¿qué nos quiso indicar y qué quiere decir? Que los autos mantienen esa subdivisión que traían del Código de Procedimiento Civil en autos de simple trámite y en autos interlocutorios. Autos de simple trámite, aquellos que no contienen nada de fondo y por no contener nada de fondo, no es obligatorio motivarlos. No hay que argumentarlos, no hay que fundamentarlos. No son susceptibles de recurso por su misma naturaleza. No tiene ninguna razón atacar un auto de simple trámite cuando lo que el juez está dando es el paso siguiente a continuar con el proceso en debida forma. Y los otros son los autos interlocutorios, que sabemos que sí son de fondo y por eso dice debe argumentarlos, fundamentarlos, motivarlos de manera breve y precisa. Se permite la emisión de sentencia anticipada en 3 eventos. Claro, como nuestras audiencias judiciales son sentencias y autos, pues miramos el contenido de lo que puede hacer con las sentencias. Entonces permite la sentencia anticipada. 3 eventos. ¿Cuándo? Primero, se haga de común acuerdo, que es muy poco común, pero puede darse y está garantizado que se haga de común acuerdo. Cuando no hubiere pruebas por practicar, o sea, el juez con los elementos que le han dado desde el principio en materia probatoria alcanza y es suficiente para dictar sentencia, pues ahí no hay pruebas por practicar. ¿Qué tiene que hacer? Entrar a dictar sentencia anticipada. Y la tercera, que nosotros ya la vimos, la acabamos de ver también en esta segunda conferencia, en esta tercera sesión, cuando encuentre demostrada cualquiera de las excepciones de mérito,
de las que el Código de Procedimiento Civil permitía proponer como previas, las famosas mixtas que vimos allá con todo el contexto, ¿cierto? De cosa juzgada, caducidad, transacción, prescripción extintiva y la falta de legitimación en la causa. Doctor Edgardo Villamil Portilla se pronunció al respecto, Corte Suprema de Justicia, y dijo: a la sentencia anticipada le cae casación, claro, porque hubo una discusión que ya se zanjó, que si eran sentencias anticipadas eran susceptibles de los recursos extraordinarios, claro, si prosperan las respectivas causales son susceptibles de los recursos extraordinarios. Entonces, en esos tres eventos, puede el juez y debe el juez pronunciarse con sentencia anticipada. Y aunque el artículo no lo diga, también serán sentencias, porque digamos que estas tres pues quedaron dispuestas allí, pero miremos que hay otros eventos en los cuales también serán sentencias. Dice: la prudencia judicial complementaria que debe dictarse cuando se ha omitido concretar la condena que debía hacerse por cantidad determinada. Artículo 284, inciso primero, nos está hablando de una sentencia complementaria. Claro, derivada de una original, pero sí, tienen razón, también termina con sentencia, ¿no? Porque se omitió pues concretar esa condena que debía hacerse por cantidad determinada. Y otro evento es cuando se ha dejado de resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis, demanda de reconvención o demanda acumulada, artículo 287, que obligatoriamente el juez de primera instancia tendrá que pronunciarse también con sentencia. Casos pues que tiene contemplados el legislador, que no son de común ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, en estos casos de los declarativos donde cada demanda de reconvención y efectivamente el demandado, utilizando ese mecanismo de defensa, la propone y resulta que el juez de primera instancia se pronuncia y no la tiene en cuenta. O sea, la valoración solo nos habla de la sentencia original. Es susceptible, siendo susceptible de apelación o llegando al ADQUEM, el ADQUEM se percata de esa situación y ¿qué hace? Se la devuelve a la CUB para que se pronuncie sobre la demanda de reconvención, porque si no se estaría pretermitiendo, ¿cierto? Saltando la instancia, por lo tanto eso es causal de nulidad. Entonces ahí le devuelve a la CUB, ¿para qué? Para que se pronuncie sobre la demanda de reconvención o las demandas acumuladas, y dejó algunas por fuera, siendo susceptibles de acumularse, y eso lo tendrá que hacer mediante sentencia. ¿Qué tenemos en cuanto a las formalidades? El 279 entonces nos dice: en actuaciones de cuerpos colegiados se ordena que las aclaraciones y los salvamentos de voto se consignen por escritos 3 días después de la audiencia. Bueno, situación con la cual yo no estoy de acuerdo, hay muchos doctrinantes que tampoco lo están, porque miren que, ¿cuál sería el caso? Se pronuncia, se dicta la sentencia de cuerpo colegiado en una audiencia, y saben ustedes que los magistrados, que no son la mayoría y se pueden apartar de ella, lo deben hacer a través de una aclaración, un salvamento. Porque saben también, todos sabemos aquí, que la constitución política nuestra ordena a nuestros jueces y en general a todos los heterocomponedores a que deben argumentar, deben fundamentar, sustentar su decisión, su postura jurídica. De tal manera que sabemos que en cuerpos colegiados puede darse las sentencias de manera unánime, en la cual nos está diciendo que todos los magistrados competentes pues se pronuncian en el mismo sentido, pero también permite que se separen, se aparten de esa decisión siendo la minoría a través de dos figuras: o la aclaración del voto o el salvamento del voto. La aclaración del voto tiene que ver más con el alcance, ¿cierto? Puede ser por defecto o por exageración, y entonces en el alcance puede el magistrado compartir, pero manifestar, por ejemplo, que el alcance debería ser más extensivo. Y el salvamento de voto es que fija su postura jurídica distinta a la de la mayoría y expone sus argumentos jurídicos. Eso, digamos que en el quehacer jurídico, en el quehacer de nosotros los abogados, pues es muy común. Nosotros nos nutrimos generalmente de estas decisiones que no son unánimes, porque cuando hay salvamentos de voto, sobre todo salvamentos de voto,
nosotros podemos tomar partido por el salvamento de votos siempre y cuando nuestra argumentación, el ejercicio hermenéutico en el espacio donde lo vayamos a utilizar, pues tenga esa solidez, ¿no? Y asimismo lo hace el magistrado que salva el voto. Conocemos de algunas jurisprudencias con salvamento de voto, donde el salvamento de voto inclusive es mucho más importante para nosotros, y ya les digo, si le encontramos esa esencia jurídica que la misma decisión. Pero, bueno, eso era la tradicional, eso existe, eso no se ha modificado. Pues se modifica en la forma que dice que se consignará por escrito 3 días después de la audiencia, y eso es lo que yo no comparto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y bueno, ¿cuáles fueron los motivos para que esto quedara así? Pero, bueno, como están reunidos en audiencia y tenemos la situación allá ante ellos, pues esa decisión, que sabemos que es la que se tiene que respetar, la de la mayoría, se podría prestar a confusión al interior de ese mismo escenario si se permite la aclaración o el salvamento de voto. Porque vamos mirando, dirigimos la mirada hacia aquellas personas que no son abogados y que les digan, bueno, esto es una sala de 3, resulta que hay 2 que dicen que es blanco y hay uno que dice negro. Pues a mí me interesa más o comparto más la decisión de que es negro. Pero sabemos nosotros que las decisiones en cuerpos colegiados pues se adoptan por mayoría simples. Entonces, como para no prestar esa confusión, se dijo las aclaraciones y salvamentos de voto que se hacían 3 días después de la audiencia. Yo soy convencido que eso se podrían hacer y se deberían hacer al interior de la misma audiencia y previo a instruir a los asistentes a la audiencia, que no es una explicación compleja ni difícil de decirles que va a aclarar o salvar el voto y que eso en Colombia es permitido. Pero bueno, digamos que no es tampoco para rasgarse las vestiduras, simplemente quedó que las deberían consignar por escrito 3 días después de finalizar la audiencia. Es una mera, como dice ahí el título, formalidad, que no comparto, pero es una formalidad. Y otra convierte la firma en una simple ritualidad susceptible de omitirse sin afectar la existencia de la providencia judicial, escenario que en anteriores ocasiones y en las anteriores leyes se presentaba para todo un problema, ¿no? Porque el tema de la firma, de omitirse, la firma pues constituía aspectos de nulidad y todo eso. Entonces el ejemplo en el artículo 325, el examen preliminar en el recurso de apelación, ¿no? Examen preliminar que saben ustedes hace el ADCUEM cuando le viene una actuación en apelación para segunda instancia. Y ahí, en este tema, se contraponen los artículos 279 y 288, tampoco es de mayor trascendencia, pero sí hay esa deficiencia, digámoslo así, técnica, de que hay contraposición entre los artículos 279 y 288. En el fondo, el Código General del Proceso a lo que llega es que es hoy una simple ritualidad, la firma. Y entonces, pues no hay necesidad de entrar a todo unas consecuencias jurídicas significativas por la falta de esa formalidad. El contenido de la sentencia, el artículo 280. El contenido de la sentencia escrita debe llevar una síntesis de la demanda y la contestación. Entonces nosotros sabemos que la providencia judicial o las providencias judiciales denominadas sentencias tienen unas partes y esas partes, siendo en una actuación escrita, produciéndose la sentencia en una escrita, son 3: una parte de síntesis, una parte emotiva y una parte resolutiva. Y entonces nos está diciendo que si se produce en un ambiente de escrituralidad se deben mantener, pero que si se produce en un ambiente de oralidad, no, esa primera parte de síntesis no es necesaria, porque como todo se ha llevado a cabo en audiencias, pues sobra, no hay necesidad de perder el tiempo ni entrar a hacer síntesis de nada, entramos de una vez a la parte emotiva y a la parte resolutiva. Se debe dar aplicación al artículo 241, que dice: la conducta de las partes como indicio. El juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes que deben quedar reflejadas en las sentencias. Entonces se conmina al juez a observar la conducta de las partes y asignarles en la sentencia el efecto que corresponde. Ustedes saben que siempre que vamos y acudimos a estos medios de prueba, que es el indicio,
El juez los tiene que calificar. Y aquí el 241 nos está diciendo que, en efecto, puede que en esa sentencia se deriven algunos indicios como conductas de las partes que deben estar consagrados en esa sentencia. No nos van a servir para esa decisión, para la resolución de ese conflicto, pero sí pueden servir esos indicios como medio de prueba en otras actuaciones judiciales o administrativas, ¿cierto? Y estaríamos frente a la prueba trasladada. Por eso el 241 conmina al juez ¿ah? Que se pronuncie sobre esa conducta de las partes y, existiendo el indicio, pues lo califique. El 282 nos habla sobre la resolución sobre excepciones y se hace expresa la prohibición de reconocer de oficio la excepción de prescripción extintiva. Si no se propone oportunamente, se entiende renunciar. Es que cuando nos hablan en el código sobre excepciones, no más excepciones, nos están hablando de las excepciones de fondo y de mérito, y aquí en el 282 nos estamos refiriendo a esas. Porque todo el contexto de las previas, ya lo vimos, eso está en el artículo 100 y siguiente, 101, 102, y allá tiene su esquema y su tratamiento procesal y procedimental. Aquí nos habla de las de fondo de mérito, manteniendo que el régimen de las excepciones, cuando se trate de prescripciones, no se pueden pronunciar o no puede un juez pronunciarse de oficio. Siempre hay que proponerla y tiene sus momentos procesales. Por eso dice que si no se propone oportunamente, ¿qué se entiende? Renunciada. Otros dicen se revive el tema de la prescripción y sí son sinónimos y efectivamente eso es lo que pasa en el campo procesal. El artículo 283, que lo veíamos atrás de la condena en concreto. 3 eventos a tener en cuenta. Un primer evento, si se trata de la condena al pago de perjuicios, intereses, frutos, mejoras, etcétera, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados. Lo decíamos, esa es la primera obligación de todo juez, que si tiene los elementos de juicio, lo haga en la sentencia por cantidad y valor determinadas. De una vez queda en concreto. El segundo evento, temas de segunda instancia. El ad quem deberá extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia. Todo lo entendemos, ¿cierto? Por obvias razones, el transcurso del tiempo en segunda instancia, y por eso se hace necesario extender esa condena en concreto, obligación que tendrá el juez de segunda instancia, el ad quem. Y el tercer evento, que era el que trabajamos allá, para condenas en abstracto o in genere. Entonces, como veíamos que quedaban volando perjuicios en el sentido de que se dice que hay lugar a los perjuicios, pero no lo podemos cuantificar, entonces dispone el incidente por escrito con la liquidación motivada, como deben ser todos, estimada bajo la gravedad de juramento, porque acuérdense, estamos hablando de perjuicios, artículo 206, juramento estimatorio, ahí es obvio que deberá ahí. Y dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o de la notificación del auto de obedecimiento. Ojo que tiene un plazo que algunos han criticado que es muy corto, porque dice 30 días siguientes que queden firme la providencia judicial. O si viene de segunda instancia, de 30 días después de la notificación del auto de obedecimiento. Y como consecuencia, pues que vencido ese término, si no se promueve, se extingue el derecho a reclamarlos. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, todo pues a los litigantes, en ese sentido que el plazo de 30 días puede tornarse corto. Este incidente, ya lo sabemos, se resuelve mediante sentencia. El cuarto evento, ahora se constituye en una posibilidad de promoverse el recurso de casación contra esa sentencia. Lo decíamos, claro, porque como termina con sentencia, pues bueno, ahí podrá verse. La condena en abstracto puede ser dictada en declarativos o en ejecutivos y teníamos anteriormente los respectivos ejemplos. La aclaración y adición de providencias judiciales, inciso final de los artículos 285 y 287, que es el que nos interesa. Ojo que aquí llegamos entonces a aclaración y adición de providencias judiciales. Acuérdense que allá anteriormente nombramos la posibilidad de aclarar
o adicionar o reformar una demanda, situación distinta que ya la contemplamos. Aquí estamos artículos 285 y 287 que nos hablan de la posibilidad de aclarar o de adicionar una providencia judicial. ¿Y qué nos dice? ¿Y qué recogió y qué aclaró el Código General del Proceso? Que dentro del término de ejecutoria del auto que resuelve sobre la aclaración o la complementación, podrá recurrirse la providencia judicial principal. Que hay que entender que si hay una aclaración o una adición, saben ustedes que siempre tiene que existir un primer o una primera providencia judicial, que es la que es susceptible de aclararse o adicionarse. Y cuando el juez se pronuncia con la aclaración de esa primera o la adición de esa primera, ¿cómo lo tiene que ser? A través, pues, de otra providencia judicial. Por eso dice, dentro del término de ejecutoria del auto que resuelve sobre la aclaración o la complementación, la segunda, ¿cierto? Sobre el segundo auto, podrá recurrirse la providencia judicial principal. Porque existía dudas, habían unas dudas en torno a que si no se había recurrido la primera providencia judicial ya después no se podía hacer. Y bueno, se había presentado gran dificultad con ello. El Código General del Proceso organiza, para mí, ordena la situación y dice que si está dentro del momento procesal, ¿cuál es? Antes de que quede firme ese segundo auto, se puede recurrir la providencia judicial principal y saneó o corrigió ese error. De esta manera, entonces, queda expuesto todo lo que concierne a los actos procesales de decisión, todo lo contentivo, ¿cierto? A las sentencias, a los autos y cómo quedaron entonces hoy dispuestas en el Código General del Proceso. De esta manera terminamos la tercera conferencia con la tercera sesión.